Bienvenidos a los relatos de la abuela. Un mundo de sueños en el que todo puede suceder. Un príncipe se puede transformar en rana, y a su vez, esa rana se puede transformar en una bella princesa, que puede llegar a ser un hada. Y ese hada puede volar hasta la cama de una triste niña y concederle un deseo. Pero al mismo tiempo, por las noches, puede ser una bruja, que hace pócimas y hechizos en su cueva secreta. Disfrutad de este mundo de sueños. Queridos y estimados seguidores, hoy os voy a relatar una bonita y enternecedora historia, que sucedió hace muchos años, en una pequeña ciudad de la antigua Persia. En ella se habla de principios y valores, y de la fuerza que ejerce el amor verdadero en nuestras vidas. Esperamos que os guste y os haga reflexionar. En un lugar perdido entre las montañas y el desierto de la antigua Persia, había un pequeño palacio, que sin duda, pertenecía a una familia bastante adinerada. La riqueza era mucha, pero los componentes de aquella familia eran pocos. Aquel hermoso palacio estaba perdido entre las dunas del desierto, y estaba a varios kilómetros de la ciudad más cercana. Sin duda, a sus dueños les gustaba la tranquilidad y preferían estar aislados entre el silencio del desierto. Allí pasaban las noches y los días sin que nada, o casi nada, ocurriera. En el palacio vivía una hermosa princesa. Alisa solo tenía 16 años y era una muchacha extremadamente delicada. Su educación era exquisita, y pasaba casi todo su tiempo leyendo y estudiando. Sabía hablar varios idiomas, y dominaba las matemáticas, la astronomía, y cultivaba el arte de la poesía. Imabad, el padre de Alisa, era un hombre sabio y honesto, que había enviudado varios años atrás, al cual, de su feliz matrimonio, solo le quedaba su queridísima hija. Durante toda su vida había sido un hombre trabajador, y ahora recordaba sus orígenes humildes vendiendo telas de mercadillo en mercadillo bajo las órdenes del señor Ahmed. Era un trabajo duro, pero a él le gustaba su trabajo. Años más tarde, en su propio barco, empezó a llevar a Europa telas de seda y especias, las cuales vendía a un buen precio. Eso le hizo amasar una gran fortuna, con la que pudo construir el hermoso palacio que ahora habitaba. Pero a Imabad no le importaban nada las riquezas y el lujo, pues para él, lo único verdaderamente importante era su hija. Siempre se había ocupado de que fuera educada en el conocimiento y la sabiduría, pero sobre todo, se había ocupado de que fuera una chica buena y honrada. Alisa siempre estaba imaginando cómo sería su futuro, y se preguntaba si algún día conocería algún hombre que la hiciera feliz. Quería que fuera una buena persona, con gran inteligencia, con el que pudiera pasar la noche charlando sobre las estrellas y demás cosas bellas de la vida. No pretendía que fuese un hombre guapo ni hermoso, pero sí que fuera tan romántico y soñador como ella. Al otro lado de la ciudad, en las afueras, vivía Samal. Era un muchacho de 17 años, que compartía una pequeña y humilde casa de madera con otros 2 amigos. Era una pequeña casa que encontraron abandonada, y ellos mismos reconstruyeron con maderas viejas de los vertederos. El chico no había llegado a conocer a sus padres, pues ellos le habían abandonado en la calle cuando era solo un bebé. Como era un chico espabilado, había logrado sobrevivir en las calles de la ciudad. Su gran sueño era encontrar un trabajo que le ayudara a vivir dignamente, aunque siempre que lo intentaba, le rechazaban por sus pintas de mendigo. Todos los días, Lamal se levantaba temprano para ir caminando a la ciudad que estaba a varios kilómetros, pues necesitaba ir allí para poder alimentarse y subsistir. Los amigos que vivían con él robaban o engañaban a los turistas para conseguir dinero, pero Lamal prefería mendigar, pues era lo más honrado que podía hacer para conseguir algunas monedas para comprar pan. El muchacho era muy pobre, pero su nobleza le impedía coger nada que no fuera suyo. Todos los días, Lamal se sentaba en el mismo sitio a pedir limosna. Nunca gritaba, ni se dirigía a nadie en concreto para pedirle dinero. No estaba en el mejor lugar para pedir,
pues los mejores sitios ya estaban ocupados por los mendigos más ancianos, a los que les tenía un gran respeto. De vez en cuando, algún buen hombre le obsequiaba con alguna moneda, aunque había días que no conseguía ninguna. La Mal quería llevarse bien con todo el mundo, y saludaba siempre a la gente que ya le conocía. El muchacho siempre les obsequiaba con una sincera sonrisa. El señor Ali, que era uno de los hombres más ricos de la ciudad, paseaba con sus secuaces por las calles del centro de la ciudad. A pesar de su riqueza, que había conseguido con su gran negocio de curtido de pieles, tenía fama de ser tacaño y ruin. Se oía decir que maltrataba a su mujer, y siempre que tenía ocasión, la humillaba en público. Le gustaba gastar bromas pesadas a los demás, que normalmente no tenían ninguna gracia. Se hacía acompañar por 4 personas que ejercían de guardaespaldas, que eran los únicos que se reían con sus bromas de mal gusto. Cuando el señor Ali vio a la Mal, se dirigió a él. ¿No te da vergüenza pedir limosna con la edad que tienes?, preguntó. Sí, me da un poco de vergüenza, señor. Pero si usted me da trabajo en su fábrica de pieles, preferiría trabajar. Pero si tú eres un mendigo andrajoso y sucio, ¿de qué vas a trabajar? De cualquier cosa, señor. Soy un chico espabilado y trabajador. Pero si tú solo vales para pedir limosna, dijo el señor Ali, riéndose del muchacho. Como es seguro que no vales para trabajar, te daré yo también una limosna, dijo el hombre con tono de burla. Y metiendo la mano en su bolsillo, sacó 2 monedas y se las ofreció al muchacho. Aquí tienes 2 monedas, dijo el hombre. Pero solo te daré una de ellas. Elige la que tú quieras. La Mal, sin dudarlo mucho, cogió la más pequeña, y por tanto, la que tenía menos valor. Los 5 hombres empezaron a reír a carcajadas, al ver la torpe elección que había hecho el muchacho. Eres bastante más tonto de lo que creía, dijo el señor Ali sin parar de reír. ¿Tú eras el que decías que te consideras espabilado? A partir de ahora, todo el mundo te conocerá como el mendigo tonto. Y de nuevo, los 5 desalmados comenzaron a reírse aún más fuerte del pobre chico. La Mal, en vez de responder a las provocaciones y bromas del malvado Ali, agachó la cabeza y no dijo ni una sola palabra. Ahí te quedas pidiendo limosna, que es para lo único que vales, dijo el hombre burlándose una vez más. Y se alejó con sus secuaces, para buscar otro objetivo de sus bromas pesadas. La Mal, cuando vio que se habían alejado lo suficiente, empezó a reír a carcajadas. Parecía que el señor Ali tenía razón, y el muchacho era tonto de verdad. Después de su jornada de trabajo, la Mal se levantó para regresar a su casa. Tenía un largo camino que recorrer. Tras un día abrasador, el sol comenzó a ocultarse lentamente tras las montañas desérticas, y la temperatura empezó a suavizarse. Al día siguiente, el señor Ali se encargó personalmente de que toda la ciudad conociera la existencia del mendigo tonto. Fue contándole a todo el mundo que había conocido al chico con menos inteligencia de todo el país. La gente empezaba a reír a carcajadas, y unos se lo iban contando a otros. Existía un muchacho mendigo tan tonto, que si le dabas a elegir entre 2 monedas de distinto tamaño y valor, siempre elegía la que menos valía. El cotilleo se extendió de tal manera por la ciudad, que todo el mundo quería ver con sus propios ojos aquel muchacho tan idiota y descerebrado. Empezaron a formarse grandes colas para ver a Samal. Uno por uno empezaban a desfilar ante él, y efectivamente, el chico bobo siempre elegía la de menor valor. Todos reían a su alrededor, como si fuera un espectáculo de circo. Cada uno de los asistentes esperaba su turno pacientemente, para ofrecer sus 2 monedas de distinto tamaño al muchacho tonto, y éste siempre cogía la moneda más pequeña. Desde luego, que no se podía ser más bobo que aquel pobre mendigo sin inteligencia. Mientras tanto, a unos cuantos kilómetros de allí, Imabad estaba dándole vueltas a un tema que le preocupaba mucho y por el cual ya llevaba varias noches sin pegar ojo. Había llegado a la conclusión de que lo mejor era llamar a su hija para hablar con ella.
¿Qué es lo que usted quiere?, preguntó cuando acudió a la llamada de su queridísimo padre. ¿Es urgente lo que tiene que decirme? No es un tema urgente, hija mía. Pero sí es algo que me tiene muy preocupado. Hace mucho tiempo que vengo observando que te dedicas tanto a los estudios, que apenas te relacionas con la gente. Usted, querido padre, fue el que me inculcó desde que era una niña el valor de la lectura y la sabiduría. Disfruto tanto estudiando que a veces me olvido de todo lo que pasa a mi alrededor y hasta me olvido de comer. Lo sé, Alisa. Pero tengo que advertirte, con toda mi buena intención, que también se aprende de los demás. Yo nunca he estudiado y prácticamente nunca he leído. Pero todo lo que sé, lo aprendí hablando con la gente. Considero que te vendría bien conocer el mundo que hay fuera de esta casa. Solo quería decirte eso, aunque tienes que ser tú la que decidas lo que quieres hacer con tu vida. Si usted lo cree así, seguro que tiene razón, padre. Usted, aunque no haya aprendido de los libros, sabe mucho más que yo de la vida. Tengo que darle las gracias por sus sabios consejos. Y la chica, dándole un beso a su padre, se fue caminando de la sala. Cuando Alisa se fue, una ligera sonrisa se dibujó en la cara del viejo Imabad. Daría cualquier cosa porque su hija fuera feliz. Durante toda esa noche, la joven estuvo pensando acerca de las palabras de su padre. Tenía razón cuando decía que tenía muchos conocimientos que había aprendido en los libros, pero prácticamente no sabía nada de la vida. Además, si se quedaba aislada totalmente del mundo, nunca podría conocer a la persona que conquistara su corazón. Al día siguiente, ensilló a su precioso caballo blanco y salió del palacio para dirigirse a la ciudad. Sabía montar muy bien, pues de vez en cuando salía con su corcel a pasear por los alrededores de su casa. Atravesaba a toda velocidad las arenas del desierto, como si de una flecha se tratara. El bullicio de la ciudad era nuevo para ella. La gente se movía de un lugar a otro y no había nada quieto. A Alisa, todo le llamaba la atención. Cuando pasó por el mercado de especias, se sintió inundada por aromas que eran totalmente desconocidos para ella. Gentes de todas las edades llenaban las calles, y el ruido que llegaba a sus oídos contrastaba con el silencio en el que había estado sumida toda su vida. La alegría que sentía se podía percibir por la sonrisa que llevaba dibujada en su rostro. Ahora se alegraba de haber seguido los consejos de su padre, pues estaba conociendo cosas que no venían en los libros. Era como si hubiera vuelto a nacer en un mundo que le era totalmente desconocido. El mercado de paños, con sus preciosas y exóticas telas, también le pareció maravilloso. Iba disfrutando de todo aquello, cuando de repente hubo algo que captó su atención. Un gran tumulto de gente se arremolinaba alrededor de un joven muchacho, del que todos se reían. Acercándose discretamente, empezó a observar todo lo que allí sucedía. Todos se burlaban del muchacho, ya que no podía distinguir el valor de las monedas. Debía ser muy inculto e ignorante, pues siempre que le daban a elegir entre dos monedas, siempre elegía la que tenía menor valor. Entonces se dio cuenta de que no todo era tan bonito en el mundo exterior. La gente podía ser mala y cruel, y no tenían ningún tipo de compasión con el pobre muchacho. Estuvo mucho tiempo observando la escena, hasta que la gente, poco a poco, se iba dispersando como si el espectáculo circense hubiera acabado. Cuando se quedó solo, el chico tonto empezó a reír a carcajadas. Sin duda, no estaba muy bien de la cabeza, y todos se habían burlado de él. Entonces sintió tal pena, que Alisa empezó a llorar al ver lo cruel que era la gente. Tras observar aquel lamentable espectáculo, la muchacha regresó a su palacio, triste y abatida. Aquella noche, Alisa no pudo dormir de la pena que sentía. Nunca antes se le había pasado por la cabeza que el ser humano pudiera ser tan imperfecto y cruel. Sentía en su corazón un inmenso dolor al comprobar por primera vez en su vida que en el mundo existía la maldad. Había visto y sentido desde cerca
que las personas eran los peores enemigos de ellas mismas. Siempre había pensado que la gente era buena y tenía buenos sentimientos hacia los demás. Al darse cuenta de que no era así, la infelicidad invadió su alma. Durante los siguientes 7 días, Alisa se levantó temprano para ir a la ciudad. Ensillaba su caballo y a toda velocidad recorría la distancia que separaba su casa de aquel lugar en el que la gente no era tan buena como pensaba. Acudía allí para ver al muchacho del cual se reían. Siempre observaba la escena que ocurría cada mañana desde el anonimato y la lejanía. Seguían acudiendo personas de toda la ciudad para reírse del muchacho. Uno de los días pudo observar en directo que alguien le ofrecía una gran moneda de oro junto a una pequeña moneda con escaso valor, y el muchacho cogía la que no valía nada. Aquel pobre chico le enternecía el alma. Le estaba cogiendo un gran cariño y estaba deseando con todas sus fuerzas prestarle ayuda, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, el 6.º día, ocurrió algo totalmente inesperado. El muchacho, alzando la cabeza, le miró directamente a los ojos y le dedicó una hermosa sonrisa. Sus ojos eran azules como el mar, y su belleza era realmente cautivadora. Alisa, de repente, sintió un gran escalofrío que le recorrió el cuerpo de los pies a la cabeza. Estaba sintiendo algo que no había sentido nunca. El vello se le erizó y se sintió tan abrumada por lo que estaba sucediendo, que rápidamente subió sobre su caballo para regresar a casa. Durante el camino, estaba totalmente confundida, pero también nerviosa. Durante toda la noche, estuvo pensando en aquella mirada y aquella sonrisa del muchacho. Se preguntaba si estaría enamorándose del pobre mendigo o lo que sentía era solamente compasión. Nunca había pensado que una simple mirada pudiera revolver su alma, por bella que fuera. Se negaba a pensar que una flecha de amor hubiera atravesado su corazón de aquella manera. Siempre había soñado con que se enamoraría de una persona inteligente y culta, y ahora resultaba que se estaba enamorando de un hombre sin cultura, y más bien tonto de remate. Al día siguiente, Alisa volvió a ensillar su caballo para regresar a la ciudad. Estaba radiante, y posiblemente, más bella que nunca. Estaba deseando ver al joven, que el día anterior, le había helado la sangre con su mirada. Como siempre, la gente se arremolinaba alrededor del muchacho para burlarse de él. Pero volvió a suceder. El muchacho volvió a mirar hacia ella y volvió a sonreír. Era como si el chico supiera que estaba allí, o sintiera su presencia. Pero esta vez, todo fue distinto al día anterior. Alisa no huyó, sino que, además de quedarse allí, le dedicó al mendigo la mejor de sus sonrisas. Ambos sostuvieron durante un rato sus miradas. Era como si el tiempo se hubiera parado, y el resto de la gente no existiera. Estaban en un mundo aparte, en el que solo cabían ellos dos. Ni siquiera podían escuchar el ruido de la calle. A ellos les pareció que aquel breve momento era toda la eternidad. Cuando la gente empezó a dispersarse después del espectáculo, Alisa empezó a caminar lentamente hacia el muchacho. Al ver que ella caminaba hacia él, la mal se puso en pie para esperar su llegada. «Buenas tardes», dijo la chica. «Mi nombre es Alisa. ¿Me puedes decir cuál es tu nombre?» «Mi nombre es Amal», respondió el chico. «¿Sabes leer?», le preguntó ella sin andarse con rodeos. «¿Hay algo que te haga pensar que no sé leer?», preguntó Samal con un poco de ironía. «Te he estado observando, y me he dado cuenta de que no distingues muy bien el valor de las monedas, y no distingues el oro del cobre», respondió Alisa. «Sé leer y escribir perfectamente», dijo el chico. «De hecho, casi todo el dinero que saco mendigando, me lo gasto en comprar libros de segunda mano en el mercado de los libreros».
Aunque tuve que aprender yo solo, sé leer y escribir perfectamente, y no soy tan tonto como aparento. Entonces, ¿por qué cuando te dan a elegir dos monedas de distinto tamaño siempre eliges la que tiene menos valor?, preguntó Alisa contrariada. Lo hago por dos razones, respondió el chico. La primera, es que así la gente me toma por tonto, y nunca faltan personas crueles y desalmadas que vengan a darme monedas para reírse de mí. En realidad, soy yo el que me río de ellos y de su ignorancia. El día que elija la moneda más valiosa, la gente pensará que no soy tan tonto, y dejarán de venir para darme limosnas. La segunda razón, y más importante, es que si no hubiera sido así, usted no hubiera venido a la ciudad 7 días seguidos, para ver cómo toda esa mala gente se burlaba de un niño tonto e indefenso. Y por lo tanto, nunca hubiera tenido ocasión de haberte conocido. ¿Entonces me habías visto antes?, preguntó Alisa. Te he visto todos y cada uno de los días, desde que viniste la primera vez, hoy hace justo una semana, respondió Samal. Desde aquel primer día, te había visto, y estoy locamente enamorado de ti. Entonces Alisa, de pronto, entendió absolutamente todo. Aquel muchacho no solamente no era tonto, sino que demostraba tener una inteligencia fuera de lo normal. La muchacha estaba llena de gozo, pues sin buscarlo, había encontrado a la persona perfecta para compartir su vida. Agarrando sus manos, los dos chicos recorrieron contentos las calles de la ciudad. Al atardecer, caminaron hasta una duna del desierto para ver cómo se ocultaba el sol. Después, totalmente enamorados, hablaron toda la noche sobre sus sueños y sobre las estrellas. Pero esa solo fue una de las innumerables noches que pasaron juntos, pues compartieron el resto de sus vidas. El día en que los dos chicos se casaron, el viejo Imabad sonreía contento al ver a su hija feliz. Dice la leyenda que las estrellas que iluminan el cielo cada noche son las lágrimas de Alisa, al darse cuenta de que los hombres, a veces, son malvados y despiadados. Desde entonces, las lágrimas de aquella hermosa chica nos recuerdan que tenemos que demostrar siempre nuestra capacidad para pensar y debemos comportarnos siempre con los demás, como si fueran nuestros hermanos. Esperamos que esta bonita historia os haya gustado y os haya invitado a reflexionar. Este relato nos deja importantes y sabias enseñanzas. Nunca debemos prejuzgar a la gente solo por su apariencia. Es muy probable que nos equivoquemos y tratemos de forma injusta a quien no lo merece. También nos enseña que los seres humanos nos comportamos muchas veces de forma cruel y malvada con los demás. Sobre todo, con los más débiles. Si os ha gustado el relato, hacednoslo saber en los comentarios, y si consideráis que lo merecemos, obsequiadnos con un like, pues para nosotros es como si nos regalarais una sonrisa. Si queréis contribuir a que este modesto canal se mantenga, os podéis suscribir gratuitamente pulsando este círculo. Activad la campanita para que os avisen cuando haya un nuevo relato y compartid con la gente que queréis. Os lo agradezco de corazón.